Bien, el día de hoy tendríamos un año de catequesis sobre estos textos de la Escritura. Y no exagero porque pues está todo el núcleo de dos misterios que chocan continuamente, que están en colisión. ¿Cuáles son? Empecemos por el primero. Jesús hoy finalmente, sin medias tintas, les dice a los discípulos: yo soy el Mesías. Otras veces como que se esconde, pero aquí cuando Pedro le dice tú eres el Mesías, Jesús solo les dice: tú guarda silencio, no se lo digas a nadie, ese va a ser como nuestro secreto. ¿Ya lo entendiste? Bien, yo soy el Mesías. Pero el concepto de Mesías ya no es el que escuchamos en la primera lectura. En la primera lectura de Isaías leemos una de esas pequeñas páginas, pequeños poemas que se conocen como el Cántico del Siervo, que leemos en Semana Santa. Es casi una descripción del Viernes Santo. Me tiran de la barba, me golpean, yo ofrezco la espalda a mis perseguidores, ellos me ofenden, etc. Es una descripción de la pasión de Jesús. Ese concepto de Mesías sí existía, por supuesto, que estaba en la mente del pueblo judío, por supuesto, pero se había contaminado de figuras dominantes del poder. Piensen ustedes, Nabucodonosor, por allá en el año 500. Un imperio que arrasó, era como una plancha que aplanaba lo que se le paraba enfrente. Pero luego vino uno peor, Alejandro Magno, en el año 300. Y luego después de Alejandro Magno, pues todos sus subtenientes o sus generales, que igual aplanaban lo que se les ponía enfrente. Y luego llegaron los romanos y peor. Y entonces, en la mente de los judíos, cansados de la opresión, se había contaminado esa idea del Mesías Salvador sufriente con la idea de un Mesías poderoso. Como si le dijeran a Dios: ya nos toca, estamos cansados de sufrir. Todo el tiempo estamos pagando impuestos, somos invadidos. No tenemos una independencia real, todo el tiempo estamos sufriendo, ya nos toca. Y entonces Jesús se encuentra con ese ambiente donde por un lado está el concepto del Mesías según la voluntad de Dios y por otro el concepto del Mesías militar. Por eso encontramos como dos polos que se contraponen continuamente, no solamente en el Evangelio de hoy, sino en la vida real. Jesús toma el camino, como dice el Salmo, de caminar conscientemente en la presencia del Señor. Este Salmo que nosotros hemos hecho canto de entrada, ¿no? Caminaré en la presencia del Señor. Sí, y ahí encontramos uno de los núcleos más importantes de la fe cristiana y de la naturaleza humana. ¿Cuál es ese deseo profundo? ¿Estar con Dios? Les voy a hacer una pregunta un poco cómoda, de esas que me gustan. A ver, levante la mano el que nunca, desde niño, dejó de ir a misa. Pero están aquí. ¿Eso qué significa? Que de una manera o de otra, después de un largo peregrinar, todos regresamos otra vez a estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros sabemos que necesitamos a Dios y luego de pronto hubo o una abuelita o una esposa o los niños del catecismo que te obligaron a venir o un retiro o cualquier experiencia. Y entonces dices: sí, me gusta estar aquí, vengo, porque en mi corazón
en lo profundo de mi corazón, sé que necesito estar con Dios. Que no hay otro lugar más cómodo donde yo sea más feliz, como decía uno de estos adolescentes que están ya en nuestro grupo en la parroquia, donde yo sienta que esta es mi casa, mi lugar seguro, decía él. Sí, estar con Dios. Pero caminar de la mano de Dios tiene un precio. Y por eso encontramos esa consonancia entre la primera lectura del siervo de Yahvé y el Evangelio. Porque ahora, después de que Pedro reconoce a Jesús como el Mesías, Jesús abiertamente les dice, sí, dice San Marcos, lo subraya así clarito, abiertamente les dijo que tiene que padecer, que tiene que ser crucificado. Ese es el camino de Dios. Y todavía más, San Marcos usa una palabra que es muy fuerte en el Evangelio. Tiene que. ¿Eso qué significa? Es el plan de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el camino de Dios. Así, en esos tres niveles. Pero del otro lado encontramos a Pedro. Pedro es como la personalización de todos nosotros. El otro camino. ¿Por qué? Porque todas nuestras estructuras, de la estructura en el trabajo a la estructura en casa, todas las estructuras donde nosotros nos movemos, tienden a ser piramidales. Todas. No hay una sola estructura humana que no tenga una estructura piramidal o jerárquica. Porque hay niveles. ¿No? Ahí nos movemos. Y entonces, en la cabeza de Pedro, por eso les digo que nos representa muy bien, mientras Jesús está diciendo que es el Mesías, su concepto contaminado de poder del Mesías lo lleva a pensar, si yo me pongo del lado del Mesías, voy a estar en el pináculo de la pirámide. Soy Pedro, soy el apóstol. Voy a tener exactamente todo lo que he soñado a lo largo de la vida, no necesariamente en riquezas, pero también no están excluidas, ¿verdad? Por eso cuando Jesús revela el proceso de sufrimiento, Pedro también nos representa porque se resiste y se lo lleva aparte. Me gusta esa imagen. Me imagino siempre, y esa es mi imaginación febril, me imagino siempre a Pedro tomando del brazo a Jesús y le decimos, a ver, no digas eso fuerte, porque se nos va a caer la imagen del Mesías. No nos conviene un Mesías que sufra. Eso es incómodo. ¿Cómo se te ocurre? ¿No? Y me gusta también cómo Jesús lo desenmascara y lo exhibe. No por exhibirlo, sino porque así tenemos que aprender a desenmascarar la tentación. Aléjate de mí, Satanás. Si habláramos latín nosotros, esas dos palabras, aléjate de mí, Satanás, las diríamos así, vade retro, Satana. ¿Dónde escuchamos eso? Ustedes lo han visto mucho en las películas. ¿Dónde? En los exorcismos. ¿Y qué significa literalmente en latín? No significa aléjate. La palabra vade y vade retro se puede traducir en nuestra traducción crespense, como siempre decimos, de barrio, vete atrás de mí. Es la traducción literal. No te atravieses en mi camino. Y entonces Pedro también nos personifica porque nosotros somos capaces de decirle a Dios cómo queremos que nos ayude y dónde queremos que nos ayude. Que regrese mi marido. Ay, Dios mío. Me acuerdo mucho de esos mensajes que encontrábamos hace 20 años, 25 casi, 24, de chicas que se enamoraban de personas equivocadas y le decían ahí a los santos, al que fuera, entre otros San Judas o San Charbel y así, ay, si no era para mí, ¿por qué lo pusiste en mi camino? Tráelo conmigo.
Pedro nos personifica. No, Señor, eso no te puede pasar a ti. Mejor vente por aquí, este es el camino. Y Jesús nos da hoy el criterio de discernimiento nítido. Si tu opción, tu sugerencia me está alejando del plan de Dios, entonces es tentación diabólica. Va de retro, Satanás. Aléjate de mí. Este no es el camino de Dios. Esta no es la voluntad de Dios. Y entonces, ¿saben? Algunos psicólogos y terapeutas y teólogos llaman a esto, esta colisión constante entre el deseo de Dios y nuestra estructura piramidal y nuestro deseo de la tierra, la llaman tensión dialéctica. ¿Y cómo salimos de allí? La solución nos la da Jesús. Si alguien quiere venir detrás de mí, ¿qué dice? Que tome su cruz, que reniegue a sí mismo y que me siga. Muy bien, ahora les voy a enseñar griego. ¿Por qué? Porque las palabras que usa Jesús, tome su cruz, reniegue a sí mismo y que me siga, en la lengua griega están en un tiempo presente. Y el tiempo presente en la lengua griega significa siempre. No una vez. Siempre, todos los días, continuamente, permanentemente, humildemente. A veces decimos, me convertí cuando fui al retiro X. No. Ahí comenzaste un proceso, pero este caminar, tomar la cruz de Jesús es toda la vida mientras respires. Este negarte a ti mismo porque brincar de un esquema al otro, del esquema piramidal y de la avaricia y de la vanidad y de la soberbia de Pedro, a la humildad del siervo de Jesús, de Dios, híjole, está el camino de la ascesis. La negación continua, permanente. Y entonces nuestra vida no es otra cosa que un proceso continuo de vigilancia. Esto que yo deseo de veras está en consonancia con la voluntad de Dios, o esto que yo deseo en el fondo esconde el secreto y oculto deseo de ser poderoso, potente, famoso. Y ahora conectemos la segunda lectura. Saben, cuando nosotros vivimos en un esquema piramidal y estamos buscando el poder, nos volvemos ciegos. Y el apóstol Santiago tiene razón. ¿Dónde están tus obras? Dejamos de pensar en los demás. Solo estamos pensando en lo que necesitamos, en lo que nos conviene, en lo que nos da ventaja, pero nos olvidamos de los que sufren. ¿Dónde están tus obras? Hagamos una pregunta muy simple. ¿Están aquí sus hijos? ¿Siempre vienen a misa sus hijos? ¿Qué les faltó? ¿Hablarles de Dios? No. ¿Mandarlos al catecismo? No. ¿Qué nos faltó? Obras. ¿Y no será porque estábamos preocupados por las estructuras piramidales? Por ver quién mandaba en casa incluso. Insisto, cuando nosotros nos alejamos del esquema del siervo de Dios y empezamos a dejarnos seducir por el esquema del poder, de la avaricia, de la ambición, nos volvemos miopes y ya no alcanzamos a ver las necesidades de los demás. ¿Dónde están tus obras? Guardemos un momentito de silencio.